Mi hermana soltó una mueca de desprecio y soltó. ¿Tienes 34 y sigues soltera? Así, en plena cena de Año Nuevo. Dejé mi copa en la mesa y le dije, llevo casada 3 años. Mi mamá se quedó helada a mitad de un brindis, todavía con la copa en el aire. Mi papá soltó el tenedor. El esposo de mi hermana dejó de masticar. La mesa entera se quedó en un silencio sepulcral. ¿Casada?, susurró mi mamá. ¿Con quién? Se llama Brennan. Llevamos 6 años juntos. ¿Y casados hace 3? Mi hermana fue la primera en reaccionar. Mentira. No hay forma de que nos hayas ocultado a un esposo entero durante 3 años. No lo estaba ocultando. Simplemente nunca se los dije porque ninguno de ustedes se molesta nunca en preguntar por mi vida. Eso les cayó justo como yo quería. Mi familia decidió quién era yo cuando tenía unos 15 años. Mi hermana Odette era la belleza, la sociable, la hija que traía novios a casa para que les dieran el visto bueno y que publicaba fotos familiares en cada festividad. Yo era la calladita, la que se mudó al otro lado del país por un puesto de investigación y que, poco a poco, se convirtió en alguien a quien solo recordaban llamar para los cumpleaños. Era más fácil para ellos. Si yo era la que no sabía estar en el mundo, no tenían que explicarse por qué habían dejado de preguntar. Me acomodé en la silla, levanté la copa otra vez y bebí un sorbo corto. El vino estaba tibio. Mi mamá fue la primera que se movió. Bajó el brazo despacio, como si la copa pesara demasiado, y la dejó sobre el mantel sin soltarla. ¿Y dónde viven?, preguntó. En Portland. ¿Portland de Oregón? Sí. Pensé que vivías en Boston. Viví en Boston 9 años. A Portland me fui hace 4. Mi mamá asintió como si esa información le devolviera algo. En los últimos 3 años no me había llamado ni una vez a Boston, así que la mudanza no le había costado saberla. Simplemente no había preguntado. Odette recuperó el control antes que nadie. Apoyó los codos en la mesa y se inclinó hacia adelante con esa cara que ponía cuando quería que algo le perteneciera. A ver, Brennan, dijo. ¿Brennan qué? Brennan. A secas. Hermana, el apellido. No me apetece decirlo. Odette se rió corto, sin ganas. ¿No te apetece? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se hizo un silencio. Mi papá se acomodó en la silla. ¿A qué se dedica?, preguntó él. Es investigador. ¿De qué? De lo mismo que yo. Odette bajó los codos. Durante un segundo no supo qué preguntar. Había olvidado a qué me dedicaba yo. Lo había sabido en algún momento, cuando defendí la tesis, pero desde entonces había pasado demasiado tiempo y mi trabajo había dejado de ser interesante en la sobremesa familiar. Mi mamá la miró de reojo. Odette abrió la boca y la cerró. «Son colegas, entonces», dijo mi papá. «Sí, ¿se conocieron en el trabajo?» «En un congreso, hace 6 años». Mi papá soltó el aire por la nariz. No era alivio. Era algo más parecido a vergüenza. Pero no quise mirarlo mucho rato para no pedirle cuentas. «¿Y por qué no vino?», preguntó Odette. Lo dijo sin levantar los ojos, cortando el pavo con un movimiento corto. «Porque nadie lo invitó». Odette levantó la vista. Yo no sabía que existía. No podía invitarlo. Nadie pregunta si puede traer a alguien solo porque no sabía que esa persona existía. Si me hubieran preguntado en algún momento, habría dicho. No preguntaron. Lo dije sin levantar la voz. Era un detalle menor pero importante. Todo lo que iba a decir esa noche iba a decirlo al mismo volumen. Había ensayado eso durante años sin saber que lo estaba ensayando. El esposo de Odette, que casi nunca hablaba en estas cenas y a quien yo le agradecía el silencio, dejó el cuchillo cruzado sobre el plato. Tomó agua. No dijo nada, pero sentí que estaba pensando algo, y que si hubiera estado solo conmigo me lo habría dicho. Mi mamá respiró hondo. «Hija». Su voz era suave pero no amable. «¿3 años? ¿De verdad 3 años? ¿Nunca pensaste en decirnos?» Lo pensé al principio. Después se volvió tarde, y después dejó de importar. «Soy tu madre. Lo sé. Eso le dolió. No lo esperaba. Mi mamá se había preparado para un ataque, y yo no había atacado. Solo había confirmado algo que ella ya sabía y que nunca había querido admitir». Odette volvió a cortar el pavo. El ruido del cuchillo contra el plato sonaba más fuerte que antes. «¿Y la boda?», preguntó. «¿Hubo boda?» «Firmamos papeles, 2 testigos, una cena después. O sea, nada. Para mí fue suficiente. ¿No te quedaste con ganas de una fiesta?» «No». «Qué raro. Solo si asumes que todo el mundo quiere lo mismo». Odette sonrió con media boca. Esa sonrisa la había visto por primera vez cuando ella tenía 12 años. Yo había dejado de tenerle miedo a los 20, pero esa noche me di cuenta de que ella no lo sabía todavía. Seguía usándola conmigo como si yo fuera la misma niña que la miraba desde el otro lado del pasillo,
mientras ella elegía qué vestido iba a usar para la iglesia. Me cuesta imaginarlo, dijo. O sea, 3 años. Es como si te hubieras inventado una vida paralela. No es paralela, es la mía. ¿Y nosotros qué somos entonces? Mis padres. Tú eres mi hermana, no los inventé, simplemente viven en otra ciudad. Mi mamá cerró los ojos un momento. No lloró. Ella no lloraba en la mesa, lloraba después, en la cocina, secándose con el trapo de los platos, y después salía como si no hubiera pasado nada. El esposo de Odette dijo por fin, ¿y cómo es? Lo preguntó con una cortesía seca, como quien decide romper un silencio que ya había durado demasiado. Le agradecí con los ojos. Me tomé un segundo. Tranquilo, lee mucho. Cocina los domingos. ¿Alto? Alto. ¿Moreno? ¿Castaño? Castaño. Mi mamá se aferró a esas preguntas como a una cuerda. ¿Y de dónde es? De Michigan. Su familia vive ahí, sus padres, una hermana. ¿Los conoces? A los 3. ¿Ibas a verlos? Vamos 2 veces al año. Silencio otra vez. Entendieron lo mismo que habían entendido 5 minutos atrás, pero esta vez lo entendieron con más detalle. Yo había pasado 6 Navidades con la familia de Brennan. Me había sentado en otra mesa en otra ciudad, con otros padres que me habían hecho preguntas y habían esperado las respuestas. Había aprendido las recetas de la madre de Brennan, había discutido política con su padre, había ayudado a su hermana a mudarse de departamento el verano pasado. Y mientras tanto, mi propia madre me había llamado el día de mi cumpleaños durante 3 minutos, sin preguntar qué estaba haciendo ni con quién. Mi papá apartó el plato. Todavía había comida encima. Hija, ¿sí? ¿Por qué esta noche? Era la primera pregunta honesta de la mesa. Lo miré. Tenía las cejas juntas, los ojos más pequeños de lo que recordaba, y una mancha de salsa en la camisa que alguien, en algún momento de su vida, le habría limpiado con una servilleta. Nadie se la limpió. Porque Odette preguntó, dije, y porque esta vez me pareció que merecía la pena contestar. Odette bajó la vista. No fue una victoria. Fue solo un gesto, pero en esa mesa los gestos pesaban más que las palabras. Mi mamá se levantó. Voy a traer el postre. Mamá, te ayudo, dijo Odette. No, quédate. Fue lo más firme que le había oído decir a mi mamá en años. Odette se quedó sentada, con las manos sobre el regazo, como una niña que todavía no entendía qué había hecho mal. Su esposo me miró por encima del borde de su copa. Yo aguanté la mirada un segundo y volví a bajar los ojos al plato. Cuando mi mamá salió de la habitación, nadie habló durante 1 minuto entero. Escuché el agua de la cocina, el choque de los platos, un cajón que se abría. Mi papá jugaba con el cuchillo sobre el mantel. Odette respiraba por la nariz con esa intensidad que usaba cuando estaba pensando algo que no iba a decir en voz alta. Tengo que volver mañana temprano, dije. ¿Mañana? Mi papá levantó la cabeza. Pensé que te quedabas hasta el 3. Cambié el vuelo. ¿Cuándo? Hace 3 días. Lo había cambiado cuando mi mamá no me llamó para preguntar a qué hora llegaba al aeropuerto. Lo había cambiado porque sabía que iba a necesitar volver antes. No lo dije. No hacía falta. Odette se acomodó el pelo con la mano izquierda. Era un gesto que hacía cuando buscaba una pregunta que doliera. ¿Y por qué Portland? Preguntó. Por el trabajo. ¿El de Brennan o el tuyo? El mío. Brennan se mudó por mí. Odette abrió la boca 1 centímetro. La cerró. Cortó otro pedazo de pavo que no iba a comer. Mi mamá regresó con el pastel. Lo puso en el centro de la mesa con las 2 manos y cortó la primera porción sin mirar a nadie. Me sirvió a mí primero. Era un detalle mínimo, pero era la primera vez en muchos años que me servía a mí antes que a Odette. Odette también lo notó. Miró el plato de su hermana, miró el plato suyo y no dijo nada. Comí despacio. El pastel estaba demasiado dulce, como siempre. Mi mamá no había cambiado la receta en 30 años. Cuando terminé, dejé el tenedor sobre el plato. Gracias. Estuvo muy rico. ¿Ya te vas? Preguntó mi papá. Tengo que pasar por el hotel por la maleta. Pensé que ibas a dormir aquí. No, esta vez no. Hija, hay cuarto arriba. Lo sé. Gracias. Me levanté. Odette me miró. Esperaba algo. Una despedida distinta, un abrazo largo, una pelea, cualquier cosa que le devolviera el control. No le di nada de eso. Le toqué el hombro al pasar. «Feliz año, Odette». «Feliz año», dijo ella, en voz baja. Mi mamá me siguió hasta el pasillo. En la entrada me puso la mano en el brazo. «Tráelo la próxima vez». «No sé cuándo va a ser la próxima vez». «Tráelo». Lo repitió como si repetirlo fuera una promesa. No contesté. Saqué el abrigo del perchero. Mi mamá se quedó parada un momento, mirando la puerta, y después se volvió hacia el comedor sin decir más. El esposo de Odette me acompañó hasta el porche.
En el recibidor, mientras yo buscaba las llaves del auto, me dijo en voz baja: «Me hubiera gustado conocerlo». Lo miré. Era la primera cosa que alguien me decía esa noche sin intención oculta. «Puede ser», dije, «algún día». «¿Vas a venir en el verano?» «No lo sé». Me puso el abrigo sobre los hombros, como hacía mi papá cuando yo tenía 10 años y salíamos al patio a ver las estrellas. Me quedé quieta un segundo. No le di las gracias en voz alta, porque hubiera sonado raro, pero espero que lo haya entendido. Afuera, la calle estaba mojada. Había llovido mientras cenábamos y yo no me había dado cuenta. El aire olía a tierra y a pino quemado de las casas vecinas. Caminé hasta el auto con el teléfono en la mano y marqué el número de Brennan antes de subir. Él contestó al primer tono. «Ya salí», dije. «¿Cómo fue?» «Se los dije». Brennan se quedó callado un segundo. No era sorpresa. Él sabía que iba a pasar. Lo sabía mucho antes que yo. «¿Estás bien?» «Sí, ¿segura?» «Sí, mejor que antes». «¿Cuándo llegas?» «Mañana a las 11 de la noche. Paso por ti al aeropuerto». «Gracias». Me subí al auto. Encendí el motor y dejé el teléfono sobre el asiento del acompañante, con el altavoz puesto. Brennan respiraba del otro lado, sin decir nada más. Me gustaba eso. Me gustaba que no tuviera que llenar los silencios con preguntas inútiles. Arranqué. Por el espejo retrovisor vi la casa de mis padres, con la luz amarilla del comedor encendida y las cortinas corridas. Alguien pasó detrás de la ventana. Se quedó un rato ahí, de pie, mirando hacia la calle. Creo que era Odette. No me despedí de nadie más. El avión aterrizó en Portland a las 11:07. Brennan estaba esperándome en la zona de recogida, con las manos en los bolsillos y la misma campera de lana gris de siempre. Me vio antes de que yo lo viera a él. Levantó la mano sin sonreír demasiado. Esa era su manera. Me acerqué y me puse de pie frente a él un segundo antes de abrazarlo. ¿Cansada? Sí. Me cargó la maleta hasta el auto. No preguntó nada más hasta que estuvimos en la carretera. ¿Quieres contarme ahora o después? Después, asintió. Puso la radio baja y manejó sin cambiar de carril. La lluvia de Portland era distinta a la de la casa de mis padres. Era más fina, más constante. Me quedé mirando por la ventana hasta que llegamos. Nuestra casa era pequeña, 2 habitaciones, una cocina que daba al jardín, una biblioteca improvisada en el pasillo. Cuando entré, Brennan había dejado encendida la luz del vestíbulo y una botella de agua en la mesita. Era un detalle menor, pero era el tipo de detalle que él tenía y que en la casa de mis padres nadie había tenido nunca. Me senté en la cocina con el abrigo puesto. Brennan llenó el hervidor. ¿Y? Se los dije. ¿Cómo reaccionaron? Como esperaba. Asintió. No pidió más. Sacó 2 tazas del estante y preparó el té que yo tomaba cuando volvía de viajes largos. Odette preguntó por ti, le dije. Me imagino. No le di el apellido. Bien. Nos tomamos el té en silencio. Me quité el abrigo recién cuando terminé la taza. Brennan me puso la mano en la nuca un segundo, ese gesto corto que hacía cuando no sabía qué decir, pero quería decir algo. Después se fue a dormir. Me quedé un rato más en la cocina. Miré el reloj del horno, 12:40. Mi mamá debía haberse acostado hacía horas. Pensé que quizá me había escrito. Miré el teléfono. 3 mensajes de Odette, uno de mi mamá, ninguno de mi papá. El de mi mamá decía: ¿llegaste bien? El primero de Odette decía: oye, necesito que hablemos. El segundo: en serio, llámame cuando puedas. El tercero: hermana, no te hagas la difícil. Le contesté a mi mamá antes que nada. Sí, gracias. Después apagué el teléfono y me fui a dormir. No dormí bien. A las 5 de la mañana me desperté y me quedé mirando el techo. Brennan respiraba despacio a mi lado. Pensé en mi papá y en la mancha de salsa en la camisa. Pensé en la mano de mi mamá sobre la copa, sin bajar. Pensé en la puerta de entrada, la manija fría, el olor de la lluvia al salir. No pensé en Odette. Me sorprendió no pensar en ella. Al día siguiente llegaron más. Odette había mandado 9 mensajes entre las 7 y las 9 de la mañana. Ninguno era urgente. Todos eran preguntas. ¿Cómo se apellida? ¿A qué universidad fue? ¿Dónde se conocieron exactamente? Mamá quiere una foto. Papá no entiende por qué no contestas. Hermana, en serio. No le respondí. Fui a la cocina, me hice un café y me senté con la computadora. Tenía un informe que entregar el jueves y no había podido trabajar en él desde el 28. Leí las primeras páginas. No entendí la mitad. Cerré el documento. Brennan entró descalzo, con la misma campera gris sobre la camiseta. ¿Estás contestando? No. ¿Vas a contestar? No hoy. Se sirvió café. ¿Quieres que la llame yo? No, por favor, no. Ok. No insistió.
Se sentó frente a mí con un libro. Brennan era bueno para eso, para estar en la misma habitación sin necesidad de llenarla. A las 11 llamó mi mamá. Dejé que sonara. Volvió a llamar 10 minutos después. Dejé que sonara. A la tercera vez atendí. Hola, mamá. Hija, ¿llegaste bien? Sí. Te escribí anoche. Ya vi. ¿Está todo bien ahí? Sí. ¿Brennan está contigo? Sí. ¿Puedo saludarlo? Miré a Brennan. Él ya estaba mirándome, con el libro apoyado sobre las rodillas. Negó con la cabeza. No con fuerza, solo lo suficiente para que yo supiera que no quería. Ahora no, mamá. Está trabajando. ¿Un 1 de enero? Sí. Silencio. Mi mamá respiró hondo. Tu hermana está muy molesta. Lo sé, me escribió. Le podrías contestar. Le voy a contestar cuando quiera. Hija. Mamá. Otro silencio. Mi mamá nunca había sabido qué hacer cuando yo no cedía. Había tenido tan pocas oportunidades de practicarlo que seguía sin saber. Quería decirte una cosa, dijo por fin. Tu papá y yo estuvimos pensando. Nos gustaría ir a verte. Me tomó un segundo procesarlo. ¿A Portland? A donde sea. Queremos conocer a Brennan. No contesté enseguida. Miré a Brennan, que había bajado el libro y esperaba. Lo voy a pensar, dije. Hija, no es tan difícil. Dije que lo voy a pensar. Nos despedimos sin hacernos más preguntas. Cuando colgué, dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirándolo. ¿Qué quieren? Preguntó Brennan. Venir. ¿Aquí? Aquí. Brennan dejó el libro. ¿Cuándo? No dijo cuándo. Dijo que lo quieren. ¿Y tú qué quieres? No lo sé todavía. Asintió. No me empujó a decidir. Me sirvió más café. El que había tomado ya estaba frío. A las 2 de la tarde llamó mi papá. No llamaba casi nunca. En los últimos 5 años había llamado para mi cumpleaños y para avisar que una tía se había muerto. Dejé sonar el teléfono 2 veces antes de atender. Hija. Hola, papá. ¿Estás ocupada? Estoy trabajando. Una pregunta corta. Apoyé la taza sobre la mesa. Miré a Brennan. Él levantó las cejas y yo negué con la cabeza. Dime, lo que dijiste anoche, lo de que él se mudó por ti, ¿es verdad? Sí. ¿Por qué hizo eso? Porque le ofrecieron un puesto también. Y porque quiso. Mi papá se quedó callado un momento. No era una pausa incómoda. Era la pausa de alguien que había llamado con una sola pregunta y se había quedado sin más preguntas demasiado rápido. Ok, dijo. Eso era todo. Está bien. Cuídate. Tú también. Colgué. Brennan me miraba. ¿Tu padre? Sí. ¿Qué quería? Saber si lo que dije anoche era cierto. ¿Qué dijiste anoche? Que te mudaste por mí. Brennan sonrió a medias. No era una sonrisa de orgullo. Era una sonrisa de quien reconoce lo obvio. ¿Le dijiste que sí? Sí. ¿Y? Y colgó. Brennan volvió al libro. Yo volví al informe. Odette escribió a las 4 de la tarde. Esta vez era una sola frase. Mamá me dijo que van a ir a verte. Yo también quiero ir. La leí 2 veces. No contesté. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y volví al informe. Esta vez sí pude trabajar. 2 semanas pasaron sin noticias de Odette. Yo había contestado los mensajes importantes con frases cortas y había dejado de contestar los demás. Mi mamá llamó una vez para preguntarme si había decidido algo sobre la visita. Le dije que todavía no. Ella no insistió. El martes 15, Odette escribió de nuevo. Esta vez no era una pregunta, era una foto. Era la foto de un artículo impreso. El título incluía el nombre de Brennan y el de 2 colegas suyos, publicado en una revista del año pasado. En la esquina superior de la hoja, a lápiz, alguien había subrayado el apellido. Abajo, Odette había escrito: ¿O sea que no me dijiste el apellido porque no quisiste o porque pensaste que no lo iban a encontrar? No contesté. Le pasé el teléfono a Brennan. Lo miró, me lo devolvió y dijo: Es la revista de la universidad. Está en internet. Sí. ¿Quieres que me preocupe? No. Bien. Al rato llegaron más. Capturas de pantalla. Un video corto de Brennan en una conferencia del otoño pasado, hablando en inglés frente a un auditorio. Una foto de grupo en una cena académica. Otra captura. La página de su departamento, con la biografía resumida y una foto profesional. Todo era público. Odette no había descubierto nada que yo le hubiera ocultado. Solo había descubierto lo poco que había buscado en 6 años. Llamó mi mamá al día siguiente. Su voz era distinta. Hija, no me habías dicho. ¿Qué cosa? Lo de Brennan. ¿Qué de Brennan? ¿Qué es? Reconocido. Me tomé un segundo. No es reconocido, mamá. Es investigador. Hace su trabajo. Tu hermana me mostró cosas, premios, publicaciones. Son premios pequeños, del departamento. Pero son premios.
Sí, ¿por qué no nos lo dijiste? Nunca me preguntaron a qué se dedicaba. Silencio largo. Pude oír a mi papá de fondo, diciéndole algo que no entendí. Tu papá quiere que hagamos algo, dijo mi mamá. ¿Qué cosa? Una cena. Aquí. En casa. Queremos recibirlos bien. Miré a Brennan. Estaba en la cocina, de espaldas a mí, cortando una cebolla. No se había dado cuenta de quién estaba al teléfono. No sé, mamá. Hija, por favor. Una sola cena. Nosotros dos. Ustedes dos. Odette y su esposo. Nada más. Nada de fotos. ¿Qué? Si vamos que no haya fotos. Que Odette no publique nada. Bueno, se lo digo. Díselo en serio. Sí, se lo digo. Le dije que iba a hablar con Brennan y que la llamaba al día siguiente. Colgué. Brennan se volvió con el cuchillo en la mano. ¿Tu madre? Sí. ¿Y? Quieren que vayamos a cenar. Los 4. Ah. Se apoyó en la mesada. Limpió el cuchillo con un trapo. ¿Qué quieres hacer? No lo sé. Tú decides. Me senté. Me tomé un momento. Ellos no están invitando a Brennan, dije. Están invitando al Brennan que encontró Odette. Lo sé. ¿Y te parece bien ir igual? Me parece bien lo que tú decidas. Nada de lo que digan ahí me va a afectar. Lo miré. Era verdad. A Brennan no le afectaban estas cosas de la misma manera. Tenía a su familia de Michigan, tenía su trabajo, tenía una vida entera que no dependía de la aprobación de nadie. Podía ir a una cena hostil y volver a casa sin pensarlo más. Entonces vamos, dije. Ok. Llamé a mi mamá esa misma noche. Le dije que aceptábamos. Una sola cena, sin fotos, sin anuncios, sin sorpresas. Le di la fecha, el sábado del mes entrante. Mi mamá agradeció 3 veces. Me prometió que hablaría con Odette. Le dije que no hacía falta que prometiera nada, pero que si Odette rompía la condición, nos íbamos. No va a romper nada, dijo mi mamá. Eso ya lo veremos. Odette se enteró antes de que mi mamá le dijera. No sé cómo. A los 10 minutos de haber colgado con mi mamá, me escribió. Gracias por aceptar. Ya le dije a mamá que me encargo de todo. No le contesté. Al día siguiente me mandó otro mensaje. ¿Comen carne o pescado? Después, 1 hora más tarde, ¿Brennan toma vino? Y al final de la tarde, ¿hay algo a lo que él sea alérgico? Le contesté solo al último. No, no le contesté los otros. No iba a servirle nada. Odette no estaba preguntando por la cena. Estaba haciendo una lista. Yo conocía esa lista. La había visto toda mi vida. Las cosas que Odette averiguaba para después parecer que las había sabido siempre. El jueves, Brennan encontró un sobre en el buzón. Venía de casa de mis padres. Adentro había una tarjeta escrita a mano por mi mamá. Los esperamos el sábado 10. Nos alegra mucho. Mamá. Y debajo, en letra distinta, estoy feliz de conocerte por fin. Odette. Brennan me pasó la tarjeta. La leí 2 veces. La de tu hermana es más grande que la de tu madre, dijo. Sí. ¿Eso significa algo? Todo. Con ella significa algo. Dejé la tarjeta sobre la mesa. El viernes, un día antes del viaje, Odette me mandó un mensaje distinto de los anteriores. Vi que se casaron en un juzgado de King County, en agosto del 22, un martes. Me quedé mirando la pantalla. Ese dato no estaba en ningún lado, o sí estaba, pero no de forma evidente. Alguien tenía que haber buscado los registros públicos de matrimonios, tenía que haber pagado por el acceso, tenía que haber pasado un rato leyendo listas. Lo había hecho, con su nombre, con sus tarjetas, con su tiempo libre. Le respondí una sola línea. ¿Y? Tardó en contestar. Cuando lo hizo, escribió: nada, solo estaba chequeando. Le pasé el teléfono a Brennan. Lo leyó sin reaccionar. ¿Chequeando qué?, me preguntó. Si existí, si pasó de verdad, si no me lo inventé. ¿Y ahora? Ahora sabe qué pasó. Brennan dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. ¿Todavía quieres ir? Más que antes, asintió. No me pidió razones. Yo tampoco me las pedí a mí misma. Cenamos sin hablar mucho. Él me sirvió el vino. El vino estaba bien. Esta vez no estaba tibio. Llegamos el sábado a las 7:30 de la tarde. Mi mamá había dicho las 7. Lo hicimos a propósito. Brennan se acomodó el cuello del abrigo antes de tocar el timbre y me miró un segundo. No dijo nada. Tampoco hacía falta. Abrió mi papá. Fue raro. Mi papá nunca abría la puerta. Pasen. Pasen. Nos dio la mano a los dos. A Brennan con las 2 manos, como se saluda a alguien importante. Brennan respondió con la misma firmeza tranquila de siempre. Mucho gusto. El gusto es mío. Adelante. Adentro olía a la comida de mi mamá. Un guiso que había preparado 2 veces al año durante toda mi infancia. El mismo olor de siempre.
Eso me molestó más de lo que esperaba. Mi mamá salió de la cocina secándose las manos con el delantal. Se le había olvidado quitárselo. Lo hizo a mitad del pasillo, torpe, mientras se acercaba. Brennan, por fin. Le dio un abrazo corto. Brennan lo aguantó sin rigidez. A mí me dio 2 besos, uno en cada mejilla, como si acabara de llegar al banco. Odette bajó las escaleras después. Se había tardado, era deliberado. Llevaba un vestido verde oscuro, tacones, las uñas nuevas, el pelo recogido de un lado, aretes largos, demasiado. Cualquiera que la conociera podía ver que se había vestido para una ocasión que esta cena no era. Brennan, dijo desde el 3er escalón. Qué gusto conocerte. Bajó el último tramo sin apurarse. Le dio 2 besos. La mano izquierda de ella le quedó un segundo más de lo necesario sobre el hombro. Fue un segundo. Lo vi. Igualmente, dijo Brennan. Odette me abrazó después. Rápido. Su esposo apareció detrás y nos saludó a los dos con una formalidad cansada que me hizo pensar que había estado discutiendo con ella antes de que llegáramos. Mi papá condujo a Brennan hasta la mesa. Mi mamá le preguntó si quería vino. Antes de que mi mamá pudiera ir a la cocina, Odette se le adelantó. Yo voy. Tú siéntate, mamá. Trajo la botella personalmente. No le sirvió a mi papá primero, ni a mi mamá, ni a su esposo, ni a mí. Le sirvió primero a Brennan. ¿Así está bien? Así está bien. Gracias. Le sirvió media copa de más. Lo que se sirve cuando se quiere demorar la mano sobre el cuello de la botella. Me serví yo sola. Nos sentamos. La mesa era más pequeña que en la cena de Año Nuevo. Esta vez éramos 6. Mi mamá había puesto velas. Velas de las blancas, las que ella guardaba para cuando venían las cuñadas de mi papá. Nunca las había encendido por mí. Mi mamá empezó. Cuéntanos un poco de ti, Brennan, de tu familia. Brennan contó lo que había que contar. Habló de sus padres, de su hermana menor, de Michigan. Habló sin adornarlo y sin esconderlo. Mi mamá asentía. Mi papá lo escuchaba como quien escucha a un profesor que sabe de lo suyo. Odette esperó. La conocía. Sabía cuándo iba a entrar. Entró entre el primer plato y el segundo, con el tono ese. Brennan, disculpa que te pregunte algo personal. Brennan giró la cabeza hacia ella. Dime. ¿Cómo alguien como tú acabó con alguien como mi hermana? La pregunta cayó sobre la mesa y nadie se movió. Mi mamá bajó los ojos al plato. Mi papá se quedó con el tenedor a mitad de camino. El esposo de Odette cerró los ojos un segundo, como si ya la hubiera visto hacer esto antes. Yo me quedé quieta. Brennan tomó un sorbo de vino. Lo hizo sin prisa. Dejó la copa en la mesa, con cuidado, y recién entonces contestó. ¿Alguien como yo? Sí. ¿Qué quieres decir con eso? Odette sonrió. Era la sonrisa que había practicado desde chica. Bueno, tú ya sabes. Tú has hecho cosas. Tu trabajo, tu recorrido. No es lo que se espera para alguien que... No terminó la frase. No sabía cómo terminarla sin decirlo con todas las letras. Brennan esperó. ¿Para alguien que qué? Preguntó. Odette se rió corto, sin ganas. Miró a mi mamá buscando ayuda. Mi mamá seguía mirando el plato. Miró a mi papá. Mi papá tosió. Nada. Era una broma. Brennan asintió. Entonces te contesto la broma, dijo. No estaba buscando lo que tú crees que es interesante. Cuando la conocí, ya había conocido a suficientes personas como para saber la diferencia. Lo dijo sin levantar la voz. Lo dijo mirándola a los ojos. Odette no contestó. Mi mamá levantó la cabeza despacio. No me miró a mí. Miró a Odette. Por primera vez en muchos años, la mirada que le dio a Odette fue la misma que siempre me había dado a mí. La mirada de quien está decidiendo si defender a una hija que acaba de hacer algo indefendible. No la defendió. Cortó un pedazo de pan y se lo puso en el plato. ¿Más vino, Brennan? Preguntó mi papá, con esa voz apresurada de cuando quería que la conversación pasara a otra cosa. Estoy bien, gracias. El esposo de Odette dijo, muy bajo. Yo sí quiero. Mi papá le sirvió. Odette miraba la mesa. Se había puesto roja en las orejas, no en las mejillas. En las orejas, que era donde se le ponía roja, cuando no sabía cómo seguir. El segundo plato llegó en silencio. Mi mamá lo sirvió ella misma. Esta vez no se levantó Odette para ayudar. Se quedó sentada, con las manos sobre la falda del vestido, apretándoselo sin darse cuenta. Yo corté la carne en silencio. Brennan me preguntó si le podía pasar la sal. Se la pasé. Él me miró un segundo, con un gesto mínimo que yo entendí sin que nadie más lo viera. Era un gesto que quería decir, estoy bien, estás bien, sigamos. Mi papá habló después. Le preguntó a Brennan algo sobre el trabajo, no una pregunta de cortesía,
una pregunta de verdad, sobre un detalle específico del artículo que Odette había imprimido. Brennan le contestó despacio, explicándolo sin tecnicismos. Mi papá escuchó hasta el final. Cuando Brennan terminó, mi papá asintió y dijo, «Interesante, gracias». Fue la palabra más honesta que mi papá había dicho en toda la noche. Odette la escuchó. Yo sabía que la había escuchado porque no levantó los ojos del plato. Seguimos comiendo. Nadie hizo otra broma. Terminamos la cena hacia las 9:30. Mi mamá sirvió café. Brennan no tomaba café de noche, pero aceptó uno para no hacerla levantarse otra vez. Mi papá empezó a hablar del clima. El esposo de Odette contestaba con monosílabos. Yo contaba los minutos para poder irme. Brennan se levantó para ir al baño. Mi mamá le dijo cuál era. La puerta del fondo del pasillo. Él asintió y salió. Odette esperó 30 segundos y se levantó también. «Voy a buscar otra servilleta», dijo. No había ningún motivo para buscar una servilleta. Mi mamá había puesto servilletas para todos y todos las teníamos dobladas al costado del plato. Nadie comentó. El esposo de Odette se quedó mirando su taza. Tardó, no mucho, pero tardó. Volvió con una servilleta limpia en la mano, como para justificar algo. Brennan regresó detrás, 30 segundos después. Nadie dijo nada. Mi papá siguió hablando del clima. Le miré las manos a Odette. Se estaba ajustando una pulsera que antes había estado en la otra muñeca. A los 20 minutos mi mamá se levantó para llevar los platos. Odette se levantó también. Brennan, ven, te enseño la casa mientras mamá recoge. Odette, dije. ¿Qué? No hace falta. Odette sonrió. Déjalo, hermana. Es mi casa. Quiero mostrarle dónde crecimos. Brennan me miró. Yo le sostuve la mirada un segundo y negué con la cabeza, pero levísimo. Lo suficiente para que él entendiera que no me importaba lo que decidiera. Muéstrame, dijo él. Se levantaron. Pasaron por la cocina primero. Escuché la voz de mi mamá saludándolo, y la de él contestando, y el ruido del agua corriendo sobre los platos. Después las voces se alejaron por el pasillo. Yo me quedé sentada con mi papá y el esposo de Odette. Mi papá seguía hablando del clima. Miré al esposo de Odette. Él también estaba escuchando. Tenía la cabeza un poco inclinada hacia el pasillo. Cuando me vio mirándolo, bajó los ojos al plato vacío. No hizo nada. No se levantó. No buscó una excusa para seguirlos. Pero yo vi que estaba escuchando, y vi cuánto le costaba seguir ahí sentado fingiendo que no. Mi papá cortó una manzana, ofreció. Yo dije que no. El esposo de Odette aceptó una rodaja y la comió despacio, sin probarla, solo para tener algo que hacer con las manos. Los escuché volver 10 minutos después. Primero la voz de Odette, un poco más alta de lo necesario. Después la de Brennan, sin cambiar de volumen. Entraron al comedor uno detrás del otro. Odette venía con las mejillas rojas. Esta vez sí en las mejillas. Brennan se sentó a mi lado y apoyó la mano en mi rodilla un segundo, por debajo del mantel. Después la retiró. Nos quedamos otros 20 minutos. Mi mamá trajo un postre que nadie pidió. Brennan lo comió entero para no ofenderla. Yo apenas lo toqué. Nos despedimos a las 10:30. Mi mamá me abrazó con las dos manos en los hombros, como si estuviera tratando de decirme algo sin decirlo. No le di tiempo. A Odette le dije adiós con un beso al aire. Ella hizo el mismo gesto. Fue mejor que un abrazo falso. El esposo de Odette me acompañó hasta el porche, igual que en Año Nuevo. Esta vez me dijo, «¿Perdón? No tienes que pedirme perdón. Lo sé». «Entonces, ¿por qué lo haces?» «No sé. Me salió». Le toqué el brazo una vez. Me subí al auto. Brennan manejó hasta el hotel. Yo no hablé durante los primeros 10 minutos. Él tampoco me apuró. Cuando estábamos llegando, fui yo quien rompió el silencio. «Cuéntame». «¿Ahora?» «Ahora». Brennan paró el auto en el estacionamiento del hotel. Apagó el motor. No bajó todavía. En el pasillo me dijo que siempre había sentido que había un vacío en la familia por la distancia contigo, que le hubiera gustado que nos hubiéramos conocido antes. Me tocó la manga de la chaqueta cuando lo dijo. Así, Brennan hizo el gesto con 2 dedos sobre mi brazo y lo retiró. Después me preguntó si podía pasarle mi número, por si alguna vez necesitaba consejo con su propio trabajo. ¿Qué le dijiste? Que mi número lo tenía tu madre, que se lo pidiera a ella. ¿Y ella? Se rió como si yo hubiera hecho una broma. Me quedé mirando el tablero del auto. Brennan siguió. En la cocina se puso detrás de mí cuando yo estaba mirando una foto vieja tuya. Me apoyó la mano en la espalda para decirme algo. Me dijo que siempre supo que yo era el tipo de hombre que merecía una familia, no una hermana. Dijo eso, con esas palabras. Bajó la mano del volante. Me aparté. Le dije que mi familia estaba decidida desde hacía 6 años.
Salí de la cocina. Eso es todo, asentí. Me quedé en silencio un rato largo. No lloré. No tenía ganas de llorar. Estaba pensando otras cosas. ¿Algo más? Pregunté. Una cosa más. Dime. Cuando le dije que mi familia estaba decidida, me contestó. Las familias se deciden varias veces a lo largo de la vida. ¿Eso te dijo? Con esas palabras. Ok, no quise darle el gusto de contestar eso. Hiciste bien. Nos quedamos un momento en silencio dentro del auto. Gracias por decírmelo, dije al fin. No tenías que agradecerme. Sí tenía. Bajamos. Subimos a la habitación. Brennan se acostó primero. Yo me quedé un rato sentada al borde de la cama, con el teléfono en la mano. Tenía un mensaje de mi mamá. Me pareció una linda cena. Espero que hayan vuelto bien. Lo leí 2 veces. No contesté. Tenía otro de Odette. Gracias por venir. Espero que no hayamos incomodado a Brennan con tantas preguntas. Lo leí una sola vez. Miré el calendario. Faltaban 8 semanas para el cumpleaños de mi papá. Mi mamá organizaba una cena cada año. Yo nunca iba. Este año iba a ir. Sola. Iba a hablar con mi hermana. Apagué el teléfono y me acosté. 8 semanas después, volví a la casa de mis padres. Fui sola. Brennan tenía un viaje a Michigan ese mismo fin de semana. No lo había planeado así. Coincidió. Mi mamá me recibió con menos teatro que la vez pasada. Me abrazó corto, me dijo que me veía bien, me ofreció agua. El delantal no estaba puesto. Los platos ya estaban en la mesa. Mi papá salió del living con el diario en la mano. Hija, Brennan, en Michigan. Tiene una conferencia. Mándaselo saludar. Lo haré. Le di la caja que traía bajo el brazo. Era el cumpleaños de mi papá, 71. Era la primera vez en 12 años que yo venía a festejárselo en persona. Le regalé un libro sobre un tema que habíamos discutido en su llamada de enero. Lo abrió ahí mismo, delante de mí, y se quedó mirando la tapa más tiempo del que se mira un regalo. Gracias, dijo. No levantó la cabeza cuando lo dijo. Odette apareció después de mí. No bajó de las escaleras esta vez. Llegó de la calle, con una caja en la mano y una disculpa en la boca. Me saludó sin besarme. ¿Solita? Preguntó, buscando con los ojos detrás de mí. Sí. ¿Brennan no pudo? No. Qué lástima. Su voz bajó medio tono en esa última palabra. Esperaba una explicación más larga. Yo no se la di. Le dio a mi papá la caja que traía. Era una camisa cara, bien envuelta. Mi papá la tomó, agradeció, la dejó a un lado sin abrirla. No fue rechazo. Fue que ya había abierto un regalo esa noche y no sabía cómo abrir el segundo con la misma cara. Odette lo notó. Se sentó sin decir nada. Su esposo llegó 5 minutos después. Me dio un abrazo completo por primera vez. Mi mamá pareció notarlo. No comentó. Nos sentamos. Mi mamá había hecho algo distinto esta vez. No el guiso de siempre. Había comprado un pescado que no sabía cocinar y le había salido bien. Mi papá la felicitó delante de nosotros. Ella sonrió sin levantar la cabeza. Yo pregunté por cosas que no preguntaba nunca. Por la prima de mi papá que había tenido una operación en enero. Por el perro del vecino, que había conocido cuando era chica. Por la iglesia donde mi mamá seguía yendo los domingos. Mi mamá contestó todo con una voz distinta a la que usaba siempre conmigo. Un poco más suave, un poco más atenta. Odette intentó. Lo intentó 2 veces. La primera fue cuando mi papá preguntó por el trabajo de Brennan. Odette dijo, yo vi un artículo suyo el otro día. Lo leí entero. No lo había leído. Mi papá asintió, pero no le pidió que lo comentara. La segunda vez, Odette cambió el tema hacia una cena que había organizado ella misma el mes pasado. Mi papá la escuchó a medias. Mi mamá miraba la fuente del pescado. A Odette se le estaba escurriendo algo de las manos y todavía no entendía qué era. Yo tomé el vino despacio. Esta vez no estaba tibio. Mi mamá lo había puesto en la heladera 2 horas antes. Yo no se lo había pedido. A mitad de la cena, Odette me preguntó, ¿cuándo vuelve Brennan? El martes. ¿Van a venir juntos en Navidad? No. ¿No? Este año lo pasamos en Michigan. Lo decidimos la semana pasada. Odette dejó el tenedor sobre el plato. Mi mamá levantó la cabeza pero no dijo nada. Mi papá asintió con una suavidad que había aprendido hacía poco. Me parece bien, dijo él. Toca. Odette abrió la boca y la cerró. Era la segunda vez en 2 meses. El postre lo trajo su esposo. Ayudó a mi mamá a levantar los platos. Se quedó con ella en la cocina 10 minutos. Cuando volvió, mi mamá venía detrás con los ojos distintos. No había llorado, pero había estado cerca. Terminamos la cena poco antes de las 10.
Mi papá me acompañó hasta el pasillo para buscar el abrigo. Me lo puso sobre los hombros. Era un gesto que nadie en esa familia me había hecho antes. Vuelve pronto, dijo mi papá. Voy a volver. ¿Con Brennan? ¿En algún momento? Sí. Me dio un beso en la frente. Hacía 20 años que no me daba uno. Mi mamá me abrazó en la puerta. Esta vez no me dijo nada sin decirlo. Me dijo con palabras. Perdón, hija. No le contesté. Le apreté el brazo una vez. Odette estaba parada en el pasillo con la taza de café en la mano. Me vio pasar. Su esposo estaba a 3 metros detrás de ella, buscando su abrigo. Me acerqué a Odette. Me detuve a un paso. Odette. ¿Sí? Brennan me contó todo. Lo dije al mismo volumen de siempre, sin levantarlo, sin bajarlo. Lo dije mirándola a los ojos. Odette no contestó. No esperé que contestara. Le di un beso al aire, igual que la última vez, y seguí hacia la puerta. Afuera estaba fresco. La calle estaba seca. Subí al auto. Arranqué y no miré por el espejo retrovisor hasta la esquina. Cuando miré, la luz del comedor todavía estaba encendida. Alguien estaba parado en la puerta de la casa. No era mi mamá. No era mi papá. Era Odette. Seguí manejando. A los 20 minutos llamé a Brennan. Le conté la cena entera en orden, sin saltarme nada. Le dije la frase que le había dicho a Odette. Él se quedó callado un segundo. ¿Cómo te sentiste? Tranquila, bien. Me sentí como no me había sentido en esa casa en 30 años. ¿Tu padre? Me dio un beso en la frente. Primera vez en 20 años. ¿Tu madre? Me pidió perdón. ¿Le contestaste? No. Bien. Brennan no dijo nada más. No hacía falta. Llegué al hotel. Subí a la habitación. Me quité los zapatos. Me serví un vaso de agua. Me senté al borde de la cama con el teléfono todavía en la mano. Odette no me había escrito. No me iba a escribir. No esa noche, y quizá no en muchos meses. Era la primera vez en mi vida que eso no me dolía.